Hola chicos, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre los tioles, que es un tema que había quedado pendiente del capítulo 10, y comenzaremos a estudiar el capítulo 11 de su libro de texto que trata sobre las reacciones propias de los alcoholes. En los videos anteriores nosotros estudiamos cómo sintetizar alcoholes y en este nuevo video pues comenzaremos a ver cómo es que estos alcoholes reaccionan para formar otros grupos funcionales. Antes de comenzar con los alcoholes propiamente dicho, vamos a hablar sobre los tioles, que básicamente son análogos de los alcoholes, donde los tioles, en lugar, por ejemplo, en los alcoholes, por ejemplo, nosotros tenemos este grupo OH con un oxígeno y formando un enlace con hidrógeno, y en el caso de los tioles, pues que son básicamente estructuras bien análogas o bien parecidas a los alcoholes, en los tioles nosotros tenemos que en lugar de un oxígeno tenemos un átomo de azufre. Esos tioles también son conocidos como mercaptanos y eso viene por la afinidad que estos tienen con el mercurio. Por eso es que tienen ese nombre de mercaptanos. Ya saben que este Hg pues se llama también mercurio y por ese nombre del mercurio es que también se les conoce como mercaptanos a los tioles. Estos tioles, además de tener una gran afinidad con el mercurio propiamente dicho, y de hecho que por esa afinidad es que reciben este nombre de mercaptanos, también tienen una gran habilidad para formar complejos con otros metales tóxicos o metales pesados, como el oro, por ejemplo, y otros también, el plomo y otros metales también pesados. En cuanto a la nomenclatura, pues los tioles también pueden ser nombrados de una forma, con una nomenclatura común, en donde esa nomenclatura común está compuesta por el nombre del grupo alquilo que compone la estructura de ese tiol, más la palabra mercaptano. Por ejemplo, nosotros vemos acá esta estructura donde nosotros tenemos un carbono acá y otro carbono acá. Entonces aquí lo que tenemos que nosotros identificar para asignar una nomenclatura común a un tiol es el nombre del grupo alquilo que está en la estructura. Aquí nosotros tenemos dos carbonos, por lo que todo este grupo sería nuestro grupo alquilo y este grupo alquilo sería nuestro grupo etil porque tiene dos átomos de carbono. Por lo tanto, entonces ya estamos listos, ya una vez que identificamos cuál es el grupo alquilo que está conformando la estructura de nuestro tiol, entonces ya estamos preparados o ya estamos listos para asignar el nombre común a nuestro tiol. Entonces, en este caso, vamos a seguir esta reglita de acá para el nombre común, donde vamos a nombrar el nombre del grupo alquilo, que en este caso es el etil, y seguido de eso, pues vamos a colocar la palabra mercaptano. Entonces, para esta estructura específica, el nombre común sería el etil mercaptano. En este otro ejemplo que nosotros tenemos acá abajo, vamos a identificar nuevamente cuál es el grupo alquilo. El grupo alquilo de nuestra estructura o de nuestro tiol sería esta de acá, que si nosotros lo vemos así, ese grupo alquilo se conoce o se llama ciclohexil, nombrándolo como grupo alquilo. Entonces únicamente tendríamos que colocar el nombre del grupo alquilo, que en este caso es el ciclohexil, seguido de la palabra mercaptano. Entonces en este caso, esta estructura recibiría el nombre común de ciclohexil mercaptano. Para el caso de la nomenclatura común, pues básicamente se siguen las mismas reglas que nosotros ya vimos para los alcoholes, solamente que si recordamos un poquito, para el caso de los alcoholes utilizábamos el sufijo ol. Para el caso de los tioles, en lugar de utilizar el sufijo ol, vamos a utilizar el sufijo tiol, pero las otras reglas son exactamente las mismas. Por ejemplo, vamos a ver esta estructura de acá, este primer ejemplo. Si nosotros recordamos, si este fuera en lugar de un tiol, si fuera un alcohol, entonces estaríamos hablando de esta estructura de acá. En esta estructura vamos a identificar primero cuántos carbonos tenemos en la cadena principal y conforme a eso entonces vamos a identificar cuál es el alcano correspondiente. En este caso nosotros tenemos dos carbonos, por lo que entonces el alcano correspondiente es el etano.
Una vez que identificamos el nombre de la cadena raíz correspondiente o del alcano correspondiente de la cadena principal, entonces únicamente tendríamos que adicionar el sufijo ol, solo que para evitar que haya una doble consonante, entonces se elimina la última letra, doble vocal, eliminamos de la palabra raíz o de la cadena raíz, eliminamos la última vocal y así evitamos tener una doble vocal. Eso es en el caso de los alcoholes. En el caso de los tioles, si nosotros nos fijamos aquí nuevamente, tendríamos que identificar cuál sería la cadena principal o el alcano correspondiente con el número de carbono de la raíz, de la cadena raíz. Aquí nuevamente tenemos un carbono, tenemos dos carbonos. Nuevamente tenemos que el alcano correspondiente para esta cadena principal sería el etano. Y el sufijo que vamos a utilizar en este caso es tiol. Si ustedes se fijan, ese sufijo comienza con una consonante. Aquí no tendríamos entonces el inconveniente que sí teníamos en los alcoholes, donde el sufijo comienza con una vocal y el nombre del alcano correspondiente también termina con una vocal. En el caso de los alcoholes tendríamos una doble vocal y es para evitar eso, entonces dentro de las nomenclaturas UPAC indican que se debe eliminar la última vocal de la palabra raíz o de la cadena raíz para agregar el sufijo que también comienza con una vocal. Para el caso de los tioles, ese problema nosotros ya no lo tenemos. Nuestra cadena principal o el alcano correspondiente termina en una vocal, pero el sufijo comienza con una consonante. Así que aquí no hay ningún problema y en este caso específico para los tioles no debemos eliminar la última vocal de la cadena raíz. Por lo que en este caso entonces el nombre del tiol sería etano tiol. Solamente juntamos el alcano correspondiente de la cadena principal más el sufijo. Otro ejemplo que nosotros podemos ver, por ejemplo, es este de acá, que ya lo habíamos visto allá para la nomenclatura común. Recuerden que no todas las estructuras tienen nomenclatura común, ya sea de cualquier grupo funcional que ustedes estén estudiando, de los alquenos, de los alquinos, de los alcanos. Solamente algunas estructuras que son las más sencillas son las que pueden asignársele nombres comunes. En este caso, por ejemplo, vamos a identificar la cadena principal unida al grupo, al azufre, que sería esta cadena principal de acá, y el alcano correspondiente sería el ciclo alcano, el ciclo hexano. El ciclo hexano. El sufijo, aquí porque solo tengo un grupo SH, el sufijo sería tiol nuevamente. Nuevamente tenemos lo mismo que les estaba indicando anteriormente. En este caso yo no tengo problema de que haya una doble vocal, por lo tanto en este caso yo no necesito eliminar la última O del alcano correspondiente de la cadena principal. Por lo que entonces solamente para formar el nombre del tiol solamente necesitaría unir ambos nombres, el ciclo hexano en este caso y el sufijo tiol. Entonces el nombre de esta estructura sería el ciclo hexano tiol. Lo mismo ocurre cuando existen otros grupos funcionales presentes en la molécula, por ejemplo en este ejemplo de acá, donde tenemos además del grupo SH un doble enlace, un alqueno. Al igual que lo H, el SH, este tiol, también tiene una prioridad más alta que los alquenos, por lo que el alqueno o el doble enlace en esta estructura sería secundaria. Entonces, si nosotros vamos a identificar primero la cadena principal donde esté unida el grupo SH, pero vamos a comenzar numerando esa cadena a partir del carbono más cercano a este grupo de mayor prioridad, que en este caso es el SH. Entonces este sería el carbono 1, el 2, el 3 y el 4.
Entonces, para nombrar este compuesto, vamos a identificar la palabra, la cadena principal, que en la posición 2 tiene un doble enlace, por lo que, tiene en total 4 carbonos, por lo que en este caso sería el but2-eno, y en la posición 1 tenemos este grupo SH, que es un tiol, y que por lo tanto tendríamos que colocar el sufijo tiol. Y el nombre compuesto de esta estructura sería el but2eno1-tiol. Muy bien. Los tioles generalmente presentan un pH o una acidez mayor que la de los correspondientes alcoholes. Por ejemplo, vamos a comparar este tiol que tiene 2 átomos de carbono con este otro alcohol que también tiene 2 átomos de carbono. Y observamos aquí de entrada que el pK-A para este tiol es menor que el pK-A para este alcohol correspondiente. Estamos hablando de estructuras similares. Entonces observamos desde aquí con estas dos estructuras que para este caso, el etanotiol presenta una acidez mayor que para el etanol. ¿Y por qué es que generalmente eso ocurre? Que generalmente los tioles son más ácidos que los alcoholes. Eso se puede explicar por dos razones. La primera de las razones es que este enlace de acá entre el azufre y el hidrógeno es más débil que el enlace que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, entonces es mucho más fácil romper este enlace entre el azufre y el hidrógeno que este otro enlace entre el oxígeno y el hidrógeno. Por lo tanto, entonces eso hace que sea más fácil que el etanotiol se desprenda de este protón para formar el correspondiente etanotiolato que este otro enlace de acá. Este es más difícil que se rompa y por lo tanto es un poco más complicado que se forme el etóxido cuando se compara entonces con este etanotiol. Esa es una de las razones. La otra razón es que el azufre presenta un tamaño mayor que el oxígeno, es decir, que el azufre tiene un radio atómico mucho más grande que el oxígeno. Eso significa que cuando que el etanotiol o el etanol pierden este protón, se forman estos correspondientes aniones. En el caso del etanotiol se forma el etanotiolato y en el caso del etanol se forma el etóxido. Y si ustedes se fijan acá, ambos tienen una carga negativa. Aquí esa carga negativa está localizada en el azufre y esa carga negativa aquí abajo está localizada en el oxígeno. Entonces, lo que significa aquí es que esta carga negativa tiene una mayor área donde ésta puede ser deslocalizada, mientras que la carga negativa en el oxígeno tiene una menor área donde esa puede ser deslocalizada. Cuando nosotros tenemos una carga negativa que puede ser deslocalizada en un área mayor, como en este caso del etanotiol, eso significa que esa carga está siendo mejor estabilizada, es decir, tiene un área superficial donde esa carga puede ser desplazada, por decirlo de alguna forma. Y a mayor desplazamiento o a mayor deslocalización de la carga negativa, entonces estamos hablando de un anión más estable. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos este etanotiol y este tóxido y dentro de estos dos aniones, el etanotiolato presenta una mayor estabilidad por la mayor deslocalización de la carga negativa. Y al ser más estable, entonces el equilibrio está más desplazado hacia los productos que en el caso del etóxido que estamos observando aquí en esta parte de abajo. Entonces esas son las dos razones por las que los tioles generalmente son más ácidos que los alcoholes. Primero, por la fuerza de los enlaces y segundo, por la deslocalización de las cargas negativas. Muy bien. Los tioles, así también como los alcoholes, pueden ser sintetizados a partir de otros compuestos. Para formar los tioles, generalmente la formación de los tioles se lleva generalmente a cabo a través de una reacción SN2 entre un hidrosulfuro de sodio, que sería este compuesto de acá, un compuesto iónico, y un haluro de alquilo no impedido.
Ya que estamos hablando de una reacción SN2, ya nosotros sabemos que para que esa reacción se lleve a cabo, pues se tienen que cumplir ciertas características. Que el sustrato o el haluro de alquilo al que va a ser al que estará siendo atacado, pues debe ser primario y además debe ser no impedido. Y preferiblemente, entonces se desea un haluro de alquilo primario. Ese hidrosulfuro es un nucleófilo fuerte y además también es una base fuerte, pero en este caso para la formación de los tioles pues actúa como nucleófilo, atacando al haluro de alquilo, y lo que se forma aquí es nuestro tiol. Esta es la forma más común de generar o de formar un tiol. Los tioles pueden reaccionar de diferentes formas y una de las reacciones más importantes que los tioles experimentan son las reacciones de oxidación. Y esas reacciones de oxidación, dependiendo del agente oxidante que se utilice, pues serán oxidaciones moderadas o oxidaciones vigorosas. Como les decía, eso lo va a determinar el tipo de reactivos que se utilicen para cada una de las reacciones, y dependiendo de eso pues también será el producto que se obtenga. Por ejemplo, en una oxidación moderada de un tiol se utiliza una molécula de bromo en zinc y ácido clorhídrico, y lo que se forma aquí es un disulfuro, que sería esta estructura de acá, con dos átomos de azufre unidos por un enlace covalente. En el caso de utilizar agentes oxidantes más fuertes, como en el caso de una oxidación vigorosa, esos agentes oxidantes fuertes, por ejemplo, pueden ser permanganato de potasio o el ácido nítrico o algún otro agente oxidante fuerte. En ese caso, nuestro tiol, este de acá, en lugar de producir un disulfuro, como en el caso de la oxidación moderada, lo que producen es ácido sulfónico con átomos de oxígeno en la estructura. Y si ustedes se fijan también aquí, tenemos estructuras resonantes. Eso en el caso, pues, de los tioles. Muy bien. Los alcoholes, ya nosotros vimos en videos anteriores pues cómo estos alcoholes pueden ser sintetizados, y ya vieron ustedes que hay una gran cantidad de reacciones que pueden generar alcoholes. Los alcoholes pueden también experimentar una gran cantidad de otras reacciones para formar otros grupos funcionales. Por ejemplo, dentro de las reacciones que pueden experimentar los alcoholes están estas de acá. Un alcohol, por ejemplo, puede deshidratarse para formar alquenos o puede oxidarse para formar cetonas, aldehídos o ácidos carboxílicos. El producto que nosotros obtenemos acá va a depender del alcohol, si es primario, secundario, terciario, y también va a depender del agente oxidante que se utilice. Entonces, por ejemplo, un alcohol primario puede convertirse en un ácido carboxílico si las condiciones oxidativas son extremadamente fuertes, o puede convertirse en un aldehído si las condiciones oxidativas son moderadas. Un alcohol también puede convertirse en un haluro de alquilo mediante una reacción de sustitución, o puede convertirse en alcano mediante una reacción de reducción. Puede convertirse también en ésteres por una esterificación, o puede convertirse también en ésteres de tosilato mediante una reacción que se conoce como la reacción de tosilación. En esta reacción es sumamente importante. Bueno, todas son importantes, pero esta, si ustedes se acuerdan de la química orgánica 1, en la química orgánica 1 se había mencionado que para algunas reacciones, como por ejemplo las sustituciones y las eliminaciones, este grupo OH es un mal grupo saliente. Y en algunos casos, necesita convertirse en un buen grupo saliente, pues para convertir este alcohol en un otro grupo funcional. Y esta reacción de tosilación mediante la formación de ésteres de tosilato con este otro grupo de acá, que ya ustedes van a ver, cumple con ese objetivo. Este que antes era un mal grupo saliente se convierte en este éster tosilato, que ahora sí es un buen grupo saliente y puede reaccionar por alguna reacción de sustitución, pues para que salga como un buen grupo saliente y así convertir ese alcohol en un otro grupo funcional. Estos alcoholes también
pueden reaccionar en diferentes etapas, primero con la formación de un alcóxido, y ese alcóxido ya saben ustedes también que además de ser una base fuerte, también puede reaccionar como un nucleófilo fuerte atacando a un haluro de alquilo en una segunda etapa y así generar un éster. Muy bien. Todas esas reacciones de los alcoholes pues las vamos a estudiar detenidamente en todo en la orgánica 2, pero para comenzar vamos a empezar estudiando las reacciones de oxidación. Si ustedes se acuerdan de las químicas generales, ya ustedes habían estudiado reacciones de oxidación. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos metales con valencia o con carga, por ejemplo, en el caso de cromo 6. Si ese cromo 6 pasa a un cromo 3, es decir, que hubo una ganancia de electrones, ese cromo 6 ganó electrones y fue posible que pasara de cromo 6 a cromo 3, entonces lo que estamos estudiando nosotros, o la reacción que nosotros estamos teniendo, es una reacción de reducción. Pero si es el caso contrario, donde nosotros tenemos este cromo 3, y pasa a cromo 6 y donde hubo una pérdida de electrones, entonces estamos hablando de una oxidación de ese cromo. En el caso de los alcoholes, que ustedes ya saben que tiene esta fórmula general, estos alcoholes no tienen carga, por lo que es un poco más complicado ver directamente si este alcohol está experimentando o una oxidación o una reducción. Pero existen ciertos parámetros pues, que nos ayudan en ese sentido. Por ejemplo, en un alcohol, pues que es una molécula que no tiene carga, pero si experimenta una adición ya sea de un oxígeno o de una molécula de oxígeno o de una molécula de halógeno o pierde una molécula de hidrógeno, entonces estamos hablando que ese alcohol está experimentando una reacción de oxidación. En el caso, por ejemplo, en donde ese alcohol está experimentando una adición de una molécula de hidrógeno o una pérdida de oxígeno o una molécula de oxígeno o una pérdida de una molécula de halógeno, entonces ese alcohol podemos decir que está experimentando una reacción de reducción. En el caso que haya una pérdida o una adición de un protón o de un grupo OH o de agua o de este grupo que sería hidrógeno, un halohidrógeno, entonces en ese caso no podemos decir si es oxidación o reducción, porque se trata o esa reacción no involucra ninguna de las otras dos reacciones. No es ni una oxidación ni una reducción. Entonces, esta es la forma en que nosotros podemos ver en este caso de los alcoholes, que es una molécula neutra, qué es lo que está experimentando ese alcohol. Por ejemplo, nosotros tenemos acá esta molécula que es un alcano, y si ese alcano se llega a convertir, por ejemplo, en un alcohol primario, lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, aquí es que hubo una adición. Aquí están 1, 2, 3 hidrógenos. Aquí están otra vez estos 3 hidrógenos. Pero en esta molécula hubo una adición de un oxígeno. Si nosotros nos vamos a esto que nosotros acabamos de mencionar acá atrás, la adición de un oxígeno significa que ese proceso corresponde a una reacción de oxidación, por lo que podemos decir entonces que cuando un alcano se convierte en un alcohol primario, entonces esa reacción se trata de una reacción de oxidación. Si nosotros vemos acá en este caso, ya que estamos en un alcohol primario y cuando pasamos, por ejemplo, a un aldehído, nosotros aquí tenemos un solo enlace con un hidrógeno, pero en este otro caso tenemos dos enlaces con un enlace con un oxígeno, y en el aldehído tenemos dos enlaces con ese mismo oxígeno. Además de eso, nosotros aquí habíamos contabilizado 3 hidrógenos y en el aldehído tenemos 2 hidrógenos menos. Si nos remitimos a lo que estábamos diciendo anteriormente, una pérdida de una molécula de hidrógeno significa una reacción de oxidación, que es exactamente lo que está ocurriendo a partir de este alcohol primario a este aldehído. Hemos perdido
dos hidrógenos, o sea, una molécula de hidrógeno. Lo que significa entonces que para pasar de un alcohol primario a un aldehído, entonces aquí lo que tenemos es una oxidación. Además aquí, otra cosa interesante es que podemos ver que en una oxidación los números de enlaces con oxígenos aumentan. Por ejemplo, aquí tengo un solo enlace carbono-oxígeno y en el aldehído tengo dos enlaces carbono-oxígeno. Eso corresponde a una oxidación. Un aldehído puede convertirse también en un ácido carboxílico y si ustedes se fijan acá, aquí antes yo tenía dos enlaces carbono-oxígeno, pero en el ácido carboxílico tengo tres enlaces carbono-oxígeno, por lo que en este caso también estoy hablando de una oxidación. En el caso contrario, estaría hablando de reacciones de reducción. Cuando yo paso de un ácido carboxílico a un aldehído, es una reducción, y de un aldehído a un alcohol primario es una reducción, y de un alcohol primario a un alqueno se trataría de una reducción también. Muy bien. Vamos a adentrar un poco, hablar específicamente de alcoholes primarios y secundarios y de las reacciones que pueden experimentar un poco más adelante. Ok, dependiendo del alcohol que yo tenga y del producto que yo quiero obtener, entonces vamos a poder aplicar las reacciones de oxidación con diferentes tipos de oxidantes. Vamos a comenzar entonces con los oxidantes fuertes. Vamos a clasificar así los tipos de oxidantes o los agentes oxidantes como fuertes y moderados. Y esos agentes oxidantes, si son fuertes o moderados, es importante porque de eso depende el producto al que yo puedo llegar finalmente. Por ejemplo, les mencionaba en la diapositiva anterior que una cosa, el producto que yo puedo obtener va a depender mucho de si mi alcohol es primario o si mi alcohol es secundario. Entonces, en este caso, por ejemplo, si un alcohol primario se somete a una oxidación, este puede convertirse en un aldehído. Y si un alcohol secundario experimenta una oxidación, este puede convertirse en una acetona. Solo que dependiendo, les dije yo que era muy importante, que dependía mucho el producto que nosotros obtenemos al final, que depende mucho del agente oxidante que yo esté utilizando, ¿cierto? Bueno, entonces en este caso, cuando yo estoy utilizando agentes oxidantes fuertes, esos agentes oxidantes fuertes me convertirán a mi alcohol primario en un aldehído, por ejemplo, pero ese aldehído, por las condiciones oxidantes tan fuertes que está experimentando, ese aldehído no se va a detener ahí, sino que este aldehído en este caso será un intermediario, que inmediatamente que se forma se estará convirtiendo o se estará oxidando más hasta llegar a un ácido carboxílico. En el caso de un alcohol secundario, este experimenta una oxidación, cuando estamos hablando de agentes oxidantes fuertes, experimenta una oxidación y se convierte en una acetona. Pero esa acetona ya no puede seguir siendo oxidada y ese es el producto final. Entonces, repasando y resumiendo esto. Dependiendo del agente oxidante que se forme, yo puedo obtener diferentes tipos, productos, dependiendo también del alcohol inicial que yo tenga. Por ejemplo, si yo utilizo un agente oxidante fuerte, un alcohol primario se convertirá primero en un aldehído, pero ese aldehído no se detendrá ahí en ese aldehído, sino que inmediatamente que se forma, se convertirá o seguirá su reacción de oxidación hasta llegar a un ácido carboxílico. O sea, con un agente oxidante fuerte, un alcohol primario se convierte en un ácido carboxílico, sin parar o sin detenerse en el aldehído. Un alcohol secundario se convierte en una acetona y esa acetona ya no continúa o ya no puede experimentar mayor oxidación. Así que con un agente oxidante fuerte yo puedo obtener o ácidos carboxílicos o cetonas dependiendo el alcohol que yo tenga inicialmente. Algo importante es que aquí yo solamente estoy mencionando alcoholes primarios y secundarios, pero ¿qué pasa con los alcoholes terciarios? Fíjense ustedes aquí qué es lo que ocurre
para pasar de un alcohol primario a un aldehído. Para que este alcohol experimente esa oxidación, debe desprenderse de 2 hidrógenos, ¿cierto? Que es lo que ocurre aquí en este aldehído. Aquí hubo la pérdida de 2 hidrógenos. Lo mismo ocurre con este alcohol secundario. Aquí, para pasar de este alcohol secundario a esta cetona, tuvo que haber ocurrido la pérdida de 2 hidrógenos. Un alcohol terciario, que sería este de acá, un carbono con otros 3 y un OH. Este carbono de acá, este es otro carbono, ¿no? Este es otro carbono y este es otro carbono y solamente tiene un hidrógeno, por lo que la pérdida de un solo hidrógeno no puede ocurrir, por esa razón no puede ocurrir una oxidación. Un alcohol terciario no tiene la cantidad suficiente de hidrógenos conectados al carbono carbonil o al carbono que está conectado directamente al OH, no tiene la cantidad suficiente de hidrógenos para que pueda experimentar una oxidación. Por esa razón, los alcoholes terciarios no sufren oxidación. Es decir, que no importa el agente oxidante que yo le ponga a un alcohol terciario, ese alcohol terciario seguirá siendo alcohol terciario, no va a sufrir ningún tipo de modificación cuando se le aplique un agente oxidante, ya sea fuerte o ya sea moderado. Las oxidaciones solamente la pueden experimentar los alcoholes primarios y los alcoholes secundarios. Si es un agente oxidante fuerte, el alcohol primario se convertirá hasta un ácido carboxílico y si es un alcohol secundario, ese alcohol secundario se convertirá a una acetona. La acetona ya no puede seguir siendo, ya no puede oxidarse más. Ok, muy bien. Dentro de esos oxidantes fuertes, pues hay varios oxidantes fuertes que pueden utilizarse pues para convertir ya sea un alcohol primario en un ácido carboxílico o un alcohol secundario en una acetona. El primero del que vamos a hablar es el hipoclorito de sodio, que es este de acá. Generalmente se utiliza en ácido acético y esa reacción ocurre en varias etapas. La primera etapa consiste en la protonación del hipoclorito de sodio, que es este de acá. Básicamente lo que ocurre aquí es que ese hipoclorito de sodio, pues además de ser un nucleófilo fuerte, también es una base fuerte y en presencia del disolvente, que en este caso es el ácido acético, pues lo que ocurre aquí es una reacción ácido-base y se genera en la primera etapa el ácido hipocloroso. Ese ácido hipocloroso es el que reacciona en la segunda etapa con nuestro alcohol, ya sea primario o secundario. Para formar, lo que ocurre aquí es una protonación del alcohol para hacer que este OH, que antes era un mal grupo saliente, pues se convierta en un buen grupo saliente. Entonces aquí lo que tenemos sería nuestro alcohol protonado. Entonces, primero se genera el ácido hipocloroso, ese ácido hipocloroso reacciona con el alcohol para protonarlo y convertir ese OH en un buen grupo saliente. Y en la segunda etapa, entonces, este nucleófilo ataca el carbono que está unido a este ahora buen grupo saliente y se da una reacción de sustitución. Ahora lo que nosotros tenemos acá es este compuesto, este intermediario, y en la última etapa entonces se da la eliminación de un ácido clorhídrico o de una molécula de cloruro de hidrógeno. Una molécula de agua entonces desprotona a este compuesto que se generó en la etapa anterior y este solo se lleva al protón, pero este par de electrones que queda acá pasa a formar ahora un doble enlace con este oxígeno y este cloro, que es un buen grupo saliente, pues sale para llegar finalmente ya sea a una acetona o un aldehído. Eso va a depender del alcohol que nosotros tengamos inicialmente. Si es un alcohol primario, entonces aquí lo que tendríamos sería un aldehído. Si este alcohol es secundario, entonces aquí lo que tendríamos sería una acetona. Si es una acetona, la reacción termina acá, ya no continúa la oxidación, pero si es un aldehído, ese aldehído se forma, pero inmediatamente, porque las condiciones son bastante fuertes, ese aldehído continúa su oxidación hasta un ácido carboxílico. ¿Ok? Muy bien. El ácido crómico es otro agente oxidante fuerte y este ácido crómico tiene esta estructura de acá
y se forma a partir ya sea del dicromato de sodio o del trióxido de cromo en presencia de agua y ácido sulfúrico. Entonces, básicamente en algunas reacciones no aparece el ácido crómico como tal, sino que aparecen estos tres elementos o estos tres reactivos, o el dicromato de sodio con agua y ácido sulfúrico. Pero ya saben ustedes que la mezcla de todo eso produce ese ácido crómico del que nosotros estamos hablando acá, que también es un agente oxidante fuerte y que convierte un alcohol primario en un ácido carboxílico o un alcohol secundario en una acetona. La reacción para el ácido crómico, pues ya sabemos nosotros que los alcoholes terciarios no pueden experimentar oxidación y que solamente lo hacen los alcoholes primarios y secundarios. Lo mismo aplica para el hipoclorito de sodio que nosotros acabamos de ver anteriormente. Y en este caso, para el ácido crómico, pues también esta reacción ocurre pues en varias etapas. En la primera etapa, nuestro alcohol reacciona con el ácido crómico y lo que se da aquí básicamente también es una reacción ácido-base donde nuestro alcohol está actuando como base y nuestro ácido crómico pues como el ácido. Entonces el alcohol desprotona al ácido, se genera nuestro alcohol protonado, donde básicamente lo que está ocurriendo es que este OH, que es un mal grupo saliente, se está convirtiendo en un buen grupo saliente. Una vez que se convirtió en un buen grupo saliente mediante la protonación, entonces sale para formar este carbocatión. Una vez que se forma el carbocatión, el ion cromato o que se formó en la primera etapa ataca como nucleófilo a ese carbocatión y se forma este éster cromato. Ese éster cromato nuevamente reacciona en una tercera etapa para pues, la eliminación de ese éster cromato, donde una molécula de agua desprotona ese éster cromato y este par de electrones pasa a formar un doble enlace con este otro oxígeno de acá y todo este grupo que es un buen grupo saliente, pues sale de la molécula como tal y se genera aquí, ahora sí, el aldehído o la acetona, dependiendo del alcohol que nosotros tengamos inicialmente. Este ejemplo que está ilustrado en esta diapositiva, pues corresponde a un alcohol secundario, como lo pueden ver, y por lo tanto el resultado que nosotros vamos a poder tener mediante esta oxidación con ácido crómico será una acetona. Pero si este alcohol fuese primario, entonces aquí lo que tendríamos sería un aldehído, pero ya sabemos que ese aldehído, porque estamos hablando de un agente oxidante fuerte, pues no, la reacción no se detiene ahí, sino que continuaría hasta un ácido carboxílico. ¿Y cómo es que ocurre esa reacción con un aldehído? Por ejemplo, si en lugar de aquí tener una acetona tuviera un aldehído, entonces ese aldehído continuaría reaccionando con este ion cromato, actuando como nucleófilo en el grupo carbonilo del aldehído y se formaría nuevamente una especie de éster cromato y se daría una reacción similar a la que habíamos observado antes, donde una nueva molécula de agua pues desprotona a ese ion cromato, se da la formación nuevamente de un doble enlace entre el carbono y oxígeno y este grupo sale como un buen grupo saliente para formar ahora este ion carboxilato. Ese ion carboxilato con una protonación posterior, pues entonces se llega al ácido carboxílico, que es el resultado final de la oxidación fuerte de un alcohol primario. Muy bien. Existen otros oxidantes fuertes también que cumplen con el mismo objetivo que los que ya habíamos mencionado antes, que sería de un alcohol primario, que los llevan hasta un ácido carboxílico y un alcohol secundario hasta una acetona. Todo agente oxidante fuerte produce esto, un alcohol primario hasta un ácido carboxílico y un alcohol secundario hasta una acetona. Los alcoholes terciarios ya saben ustedes que no experimentan ninguna reacción de oxidación. ¿Cuáles son esos otros oxidantes fuertes que podemos mencionar que pueden hacer eso mismo que ya nosotros discutimos para estos otros anteriores? Están el reactivo de Jones, que básicamente es el ácido crómico diluido en acetona.
También tenemos el ácido nítrico y también tenemos el permanganato de potasio. Estos también son oxidantes fuertes que que hacen estas conversiones que ya estábamos mencionando. Otra cosa importante que mencionar es que todos estos oxidantes fuertes pues también pueden reaccionar con alquenos y alquinos y provocar que ocurra en estos alquenos y alquinos rupturas oxidativas como las que ustedes ya estudiaron allá en la orgánica 1. Dependiendo de las condiciones, pues se pueden dar rupturas oxidativas fuertes o moderadas. Muy bien. Ahora, ¿qué tal, por ejemplo, si lo que yo tengo es un alcohol primario y que yo no quiero que mi alcohol primario llegue hasta un ácido carboxílico, que yo no quiero eso, sino que yo lo que yo quiero es que llegue hasta el aldehído porque yo estoy interesada en sintetizar ese aldehído y utilizarlo tal vez para otra cosa? Ya sabemos que en ese caso, si yo quiero detenerme en un aldehído, todos los agentes oxidantes que vimos anteriormente no me funcionarían porque todos ellos, que son agentes oxidantes fuertes, me llevarían directamente al ácido carboxílico. Pero si lo que yo quiero es que la reacción se detenga en este aldehído de acá, entonces yo tendría que utilizar otros tipos de agentes oxidantes. En ese caso, podemos mencionar los agentes oxidantes fuertes inhibidos, que son todos aquellos que ya vimos nosotros anteriormente, solo que mezclados con alguna otra cosa que les reduzca su poder oxidante. En este grupo tenemos entonces el primero del que vamos a hablar sería el hipoclorito de sodio mezclado con tempo, que este tempo es este de acá, que es el 2266 tetrametil piperidinil 1-oxilo. Ese sería el tempo. Este tempo es un compuesto que mezclado con el hipoclorito de sodio pues inhibe o disminuye el poder oxidante del hipoclorito de sodio y permite hacer esa conversión desde un alcohol primario hasta un aldehído y evita que la oxidación continúe hasta un ácido carboxílico. Solo que aquí hay que mencionar que si la mezcla o las proporciones no se controlan de forma adecuada y existe un exceso del hipoclorito de sodio, pues entonces vamos a tener el mismo efecto de como si lo estuviéramos utilizando a él solo. Y la reacción del alcohol primario pues no se detendría en el aldehído, sino que continuaría hasta el ácido carboxílico. Otro agente oxidante fuerte que también es inhibido es el trióxido de cromo, que ya lo habíamos mencionado allá para la preparación del ácido crómico, si ustedes se recuerdan. Solo que en este caso, para reducir su poder oxidante, se mezcla con piridina y con piridina forman un complejo, con piridina y ácido clorhídrico, perdón, y de esta forma forman este complejo de acá, que se conoce como el clorocromato de piridina, que se conoce generalmente por sus siglas PCC, por sus siglas en inglés, y ese complejo es este de acá, es este compuesto de acá, que sería el trióxido de cromo formando un complejo con piridina y el ácido clorhídrico. En este caso, entonces, ese trióxido de cromo ya no es un agente tan fuerte y puede generar o puede convertir ese alcohol primario en un aldehído. Generalmente para para este reactivo, pues se utilizan disolventes no polares y el más utilizado es el diclorometano. En el caso del anterior, el que sería este hipoclorito de sodio mezclado con tempo y el PCC, que es este que nosotros estamos mencionando ahorita, ninguno de estos dos reacciona con alquenos, por lo que no habría ese inconveniente de que pueda provocar rupturas oxidativas. Esos son, como les estaba mencionando, agentes oxidantes fuertes, pero a los que se les ha reducido su poder oxidante y pues en presencia de alquenos o alquinos, pues estos ya no producirían esas rupturas oxidativas de las que ustedes ya conocen. Muy bien. Además de esos agentes oxidantes fuertes inhibidos, existen otros oxidantes que tienen una menor potencia que también permiten pasar de un alcohol primario a un aldehído. Antes de pasar a esto,
esos que ya les mencioné de los agentes oxidantes fuertes inhibidos, tanto el hipoclorito de sodio mezclado con TEMPO como el PCC, estos convierten ácidos, alcoholes primarios en aldehídos, pero también reaccionan con cetonas. Eso no, aunque yo solo he puesto el ejemplo con alcoholes primarios, esos también reaccionan con alcoholes secundarios y producen cetonas, ¿ya? Entonces, tanto estos agentes oxidantes fuertes inhibidos, como el hipoclorito de sodio mezclado con TEMPO y PCC, reaccionan con alcoholes primarios para obtener aldehídos y también reaccionan con alcoholes secundarios para producir cetonas. Muy bien, en el caso de los agentes oxidantes moderados, que son otros tipos de oxidantes, solo que tienen una fuerza menor para reacciones de oxidación, estos también reaccionan con alcoholes primarios para llegar a aldehídos y también con alcoholes secundarios para llegar a cetonas, sin llegar a los ácidos carboxílicos. Esta reacción ya no se sigue dando en el caso de los alcoholes primarios. Esos agentes oxidantes moderados, vamos a comenzar mencionando el reactivo de Collins, que básicamente es una variante del PCC, que recuerdan que el PCC es este de acá, es el complejo que se forma entre el trióxido de cromo con piridina y ácido clorhídrico, es una variante de ese PCC, solo que aquí lo que nosotros tenemos es un complejo solamente entre piridina y el trióxido de cromo, sin utilizar el ácido clorhídrico. En este caso, en esas condiciones, sin utilizar ese ácido clorhídrico, pues se forma este complejo entre el óxido de cromo y la piridina, que resulta ser un agente oxidante moderado con una fuerza menor y que puede convertir un alcohol primario en un aldehído y un alcohol secundario en una acetona. Generalmente para este reactivo pues se utilizan disolventes no polares y el diclorometano es uno de los más utilizados. El otro reactivo que se utiliza mucho también como agente oxidante moderado es el reactivo de Svern, que es este de acá. Es el dimetil sulfóxido. Este generalmente se utiliza mezclado con el cloruro de oxalilo, que es este de acá, y además de eso, además del cloruro de oxalilo, también se emplea la trietilamina como base, pues para evitar que se genere algún ácido ahí que pueda interferir con alguna reacción. Entonces esta sería la reacción, este sería el sulfóxido de dimetilo, que para que sea reactivo de Svern, se utiliza también con el cloruro de oxalilo y la trietilamina. Y para utilizar este reactivo de Svern se utilizan disolventes no polares también como el diclorometano. Y el único cuidado es que esta reacción se debe emplear a una temperatura o se debe llevar a cabo a una temperatura bien baja de menos 60 grados Celsius. Y de nuevo es un agente moderado que convierte un alcohol primario en un aldehído o un alcohol secundario en una acetona. Otro agente oxidante moderado es el reactivo de Dess-Martin, que es este de acá. Básicamente es un complejo, ¿verdad? Entre yodo y el acetato, el óxido el ion acetato. Y la ventaja que este presenta frente a otros que ya mencionamos antes es que, por ejemplo, con el reactivo de Collins, es que este reactivo de Dess-Martin pues no utiliza cromo en la formulación, al igual que este reactivo de Svern tampoco utiliza cromo en su formulación, así que estos presentan una alternativa ambiental amigable. Ya saben ustedes que el cromo puede existir en dos estados, el cromo 6 y el cromo 3, pero el cromo 6 es sumamente tóxico para cualquier especie y para el ambiente también. Entonces el Dess-Martin pues es una de las ventajas que también presenta, pues que es una formulación que no emplea cromo para nada y que funciona muy bien
con el mismo objetivo de pasar de un alcohol primario a un aldehído y de un alcohol secundario pues a una acetona. Los disolventes que se utilizan para este reactivo son los mismos que mencionábamos para los agentes oxidantes anteriores, disolventes no polares como el diclorometano, por ejemplo. Y la ventaja que tiene también este con respecto al reactivo de Svern es que este puede utilizarse en temperatura ambiente y pH neutro, es decir, que no se necesitan condiciones de temperatura especiales como en el caso del reactivo de Svern. Esos serían entonces los agentes oxidantes pues para pasar de alcoholes a ya sea aldehídos, cetonas o ácidos carboxílicos. Y ya ustedes saben que todo depende tanto del agente oxidante que se vaya a utilizar.